La rebelión del rey. Saga El príncipe cautivo 3, de C.S. Pacat. Capítulo 3. Damen observó la extensión del campo. Las fuerzas del regente eran ríos de un rojo más oscuro que atravesaban sus filas y se mezclaban con su ejército, como un chorro de sangre que se disemina cuando se toca el agua. En el horizonte solo se veía destrucción, un torrente interminable de enemigos, tan numeroso que parecía un enjambre. Pero en Marlas había presenciado cómo un solo hombre podía mantener todo un frente unido, gracias a su mera voluntad. ¡Matapríncipes!, gritaban los hombres del regente. Al principio se abalanzaron sobre él, pero cuando vieron lo que les sucedía a los hombres que lo hacían, se convirtieron en una masa confusa de cascos de caballo que se afanaban por retroceder. No llegaron muy lejos. La espada de Damen se hundía en las armaduras y en la carne. El joven buscaba focos de poder para destruirlos e impedía que los soldados se colocaran en formación. Un comandante bereciano le plantó cara, pero él solo le permitió que sus espadas chocasen antes de proceder a cortarle el cuello de un tajo. Sus rostros eran destellos impersonales medio protegidos por los yelmos. Se fijaba más en los caballos y en las espadas, la maquinaria mortal. Mataba, y los hombres o se apartaban de su camino o estaban muertos. Todo se redujo a un único objetivo, la decisión de mantener el poder y la concentración más tiempo del que resistiría cualquier humano, más horas que el adversario, porque aquel que cometiese un error estaba muerto. Perdió a la mitad de sus hombres en el primer ataque. A continuación, arremetió de frente y mató a todos los que hacía falta con tal de frenar la primera oleada, y la segunda, y la tercera. Si hubiesen llegado refuerzos, los habrían machacado como a cachorritos recién nacidos, pero Damen no contaba con ellos. Si en algo reparaba aparte de en el combate, era en una ausencia, una falta que persistía. Sus ataques de genialidad, su despreocupado manejo de la espada y su luminosa presencia a su lado eran ahora un vacío que Nicandros, más seguro y más práctico, llenaba a medias. Se había acostumbrado a algo que había sido temporal, como el brillo que producía la euforia en sus ojos azules y que por un instante hacía que no pudiese apartar la vista de él. Todo eso se enredó en su interior y, durante la matanza, sintió un nudo fuerte y apretado. «Como aparezca el príncipe de Bere, me lo cargo», intervino Nicandros, medio escupiendo las palabras. Damen había roto tantas filas que disparar flechas y provocar el caos era peligroso para los dos bandos. En consecuencia, el número de saetas había menguado. Los sonidos también habían cambiado. Ya no se oían rugidos y gritos, solo gruñidos de dolor y de cansancio, sollozos, y el ruido que hacían las espadas al chocar era cada vez más tosco y menos frecuente. Fueron unas horas fatales. La batalla llegó a su última etapa, encarnizada y al borde del colapso. Las filas se rompieron, se dispersaron y se sumieron en un revoltijo de geometría diezmado. Dejaban a su paso pilas de carne tan deteriorada que resultaba complicado diferenciar entre amigo y enemigo. Damen seguía a lomos de su caballo, aunque había tantos cuerpos en el suelo que los caballos se hundían en ellos. La tierra estaba húmeda y tenía los muslos embarrados a pesar de que era un verano seco, pues lo que cubría el suelo era sangre. Los relinchos de los caballos heridos que se revolvían sonaban con más fuerza que los alaridos de los hombres. Mantuvo a los hombres que lo acompañaban unidos y mató. Su cuerpo se abrió paso ignorando lo que le dictaba su físico y su cabeza. En la otra punta del campo atisbó el destello de un bordado rojo. ¿Es así como los aquilienses ganan las guerras? No. ¿Por qué luchar contra todo el ejército si puedes limitarte a...? Damen clavó las espuelas en las ijadas de su caballo y atacó. Los hombres que se interponían entre él y su objetivo se desdibujaban. Apenas oía el sonido que hacía su espada, ni veía las capas rojas de la Guardia del Honor veneciana antes de derribarlas. Los mató como si nada, uno tras otro, hasta que no quedó nadie que los separase del hombre al que buscaba. La hoja de Damen hendió el aire trazando un arco imparable y partió en dos al hombre de la cimera. Su cuerpo se inclinó de modo poco natural y cayó al suelo. Damen desmontó y lo despojó del yelmo. No era el regente. No sabía quién era. Un títere, una marioneta cuyos ojos sin vida se le salían de las órbitas. Estaba metido en aquello como todos los demás. Damen arrojó el yelmo a un lado. «Se acabó», sentenció Nicandros. «Se acabó, Damen». Damen lo miró sin ver. Su amigo tenía la armadura abierta por el pecho, el cual le sangraba a causa de un corte. Le faltaba la placa frontal. Empleó el diminutivo con el que llamaban a Damianos cuando era niño, el nombre de su infancia, reservado solo para sus allegados. Damen se percató de que estaba de rodillas y de que su pecho, como el de su caballo, se movía arriba y abajo. Su puño se aferraba al símbolo que llevaba el cadáver bordado en la ropa. Sentía que lo que rodeaban sus manos no era nada. «¿Qué se acabó?», masculló. Lo único en lo que podía pensar era que si el regente aún seguía con vida, no había terminado nada. La idea tardó en ocurrírsele después de tanto tiempo de vivir a base de acción y reacción y de moverse por impulso. Debía despertar. Los hombres arrojaban las armas a su alrededor. «Ni siquiera sé si hemos ganado nosotros o ellos». «Nosotros», aseguró Nicandros.
Los ojos de Nicandros habían adquirido una expresión diferente, y mientras Damen examinaba los destrozos que plagaban el campo de batalla, vio que los hombres lo miraban fijamente desde la distancia. El brillo de los ojos de Nicandros se reflejaba en sus semblantes. Al volver en sí, vio, como si fuese la primera vez, los cuerpos de los hombres a los que había matado para llegar al señuelo que había puesto el regente, pero sobre todo advirtió el rastro que había dejado a su paso. El campo era un terraplén lleno de baches y cadáveres desperdigados. El suelo era un amasijo de carne, armaduras inservibles y caballos sin jinete. Durante las horas que se había pasado matando sin descanso, no había sido consciente de la magnitud de sus actos. Los rostros de los hombres a los que había liquidado le cruzaron la mente como un relámpago. Todos los que quedaban en pie eran aquelienses y clavaban los ojos en Damen sin dar crédito. «Encuentra a los berecianos de mayor rango que sigan con vida y diles que tienen permiso para enterrar a sus muertos», le ordenó Damen. Había una bandera aqueliense a su lado, en el suelo. «Aquielos», reclama Charsi. Mientras se levantaba, Damen rodeó el asta de madera con la mano y la clavó en la tierra. La bandera estaba desgarrada y se ladeaba por el peso del barro que manchaba la tela, pero aguantó en el sitio. Y entonces lo vio, como si se tratase de un sueño, emergiendo de la bruma que le provocaba el cansancio, en la linde occidental del campo. El heraldo atravesó el desolador paisaje a lomos de una yegua blanca y lustrosa que iba a medio galope. Tenía el cuello inclinado y la cola alta y no dejaba de moverla, hermoso e incolume. Se burlaba de los hombres valerosos que habían entregado su vida en el campo. Su estandarte ondeaba en su espalda y tenía bordada la estrella azul y dorada brillante de Lorent. El emisario se detuvo ante él. Damen observó el reluciente pelaje de la yegua, sin una pizca de tierra ni una gota de sudor que lo oscureciese, y a continuación reparó en la librea del mensajero, en perfecto estado y sin una mota de polvo tras el viaje. Las palabras le subieron por la parte posterior de la garganta. «¿Dónde está?» El heraldo cayó al suelo de espaldas. Damen lo había levantado totalmente del caballo y lo había tirado al barro, donde yacía atontado y sin aliento, al tiempo que le hincaba la rodilla en la barriga y lo estrangulaba con una mano. Él también resollaba. A su alrededor las espadas estaban desenvainadas y las flechas colocadas en los arcos y listas para ser disparadas. Damen apretó un poco más y, acto seguido, aflojó lo justo para que el emisario hablase. El mensajero se colocó de lado y tosió cuando Damen lo soltó. Se sacó algo de la chaqueta, un pergamino con 2 líneas escritas. «Tú tienes Charsi, yo Fortain». Se quedó mirando las palabras. Conocía esa letra. Era inconfundible. «Te espero en mi fuerte». Fortain hacía sombra incluso a Ravenel. Rezumaba poder y belleza, con sus altas torres y sus prominentes almenas cortando el cielo. Alcanzaba una altura escarpada y vertiginosa, y en todas las atalayas ondeaban los estandartes de Lorent. Los banderines, con su estampado de seda azul y dorada, parecían flotar en el aire sin esfuerzo alguno. Damen detuvo su caballo cuando llegaron a la cima de la colina. Su ejército, a su espalda, era una franja oscura de banderas y lanzas. Había ordenado a sus hombres que se pusieran en marcha. Había sido tajante. La batalla aún no había terminado. De los 3000 aquelienses que habían luchado en Charsi, solo habían sobrevivido algo más de la mitad. Habían cabalgado, luchado y montado de nuevo. Únicamente habían dejado atrás una guarnición para que se ocupase de los cadáveres, las piezas de armadura dispersas por el campo de batalla y las armas sin dueño. Jord y los demás berecianos que se habían quedado para luchar formaban un grupo reducido. Cabalgaban con Damen, nerviosos y sin saber muy bien qué hacer. Para entonces, a Damen ya le habían comunicado a cuántos ascendía el número de fallecidos. 1200 de los suyos y 6500 del bando enemigo. No le pasaba por alto que los hombres lo trataran diferente y retrocedieran a su paso desde que había acabado la batalla. Había visto el miedo y el temor reverencial en sus rostros. La mayoría no había luchado a su lado nunca. Posiblemente no sabían qué esperar. Y allí estaban. Habían llegado, sucios, mugrientos y algunos hasta heridos. Habían dejado el cansancio a un lado porque era lo que la disciplina les exigía y contemplaban las vistas que tenían delante. Filas y filas de tiendas de campaña de colores acabadas en punta se erigían en el campo, fuera de las murallas de Fortain. El sol iluminaba las tiendas, los estandartes y las sedas del elegante campamento. Era una ciudad de tiendas en la que acampaban los hombres de Lorent, descansados y de una pieza al no haber tenido que enfrentarse a la muerte esa mañana. La elaborada prepotencia de ese despliegue era deliberada. Era como si dijese en un tono exquisito: «¿Os habéis dejado la piel en Charsi? Yo, mientras tanto, he estado aquí, mirándome las uñas». Nicandros se detuvo a su lado. «Tío y sobrinos son iguales. Mandan a otros a pelear por ellos». Damen guardaba silencio. Sentía en el pecho una dureza furibunda. Contempló la elegante ciudad de seda y en su cabeza vio a los hombres muriendo en el campo de batalla de Charsi. Un heraldo con un comité de bienvenida se dirigía hacia ellos. Llevaba el estandarte del regente en la mano. Estaba rasgado y manchado de sangre. «Iré yo solo», declaró Damen, y espoleó a su caballo. Hacia la mitad del campo se encontró con el emisario, al cual lo acompañaba un grupo de 4 cortesanos inquietos que insistían con algo del protocolo. Damen apenas escuchó lo que decían.
Tranquilos, dijo Damen. Me están esperando. Una vez dentro del campamento, desmontó y le lanzó las riendas a un criado que pasaba por allí. Hizo caso omiso del ajetreo que había provocado su llegada y de los mensajeros, que se afanaban en seguirlo a medio galope. Sin ni siquiera quitarse los guanteletes, se encaminó a buen paso hacia la tienda. Reconocía sus altos pliegues festoneados y el estandarte con la estrella. Nadie lo detuvo, ni siquiera cuando llegó a la tienda y echó al soldado apostado en la entrada, con una única orden: «Vete». No se molestó en comprobar si lo obedeció. El hombre le permitió pasar. Pues claro, si todo estaba planeado. Tanto si se presentaba manso como un corderito detrás del heraldo o, como ahora, sucio y sudoroso tras la batalla y con restos de sangre seca en aquellas zonas por las que no se había dado una rápida pasada con un paño, Laurent estaba preparado para recibirlo. Apartó la solapa de la tienda con un brazo y entró. Cuando la solapa se cerró a su espalda, se vio rodeado por una intimidad de seda. Estaba de pie en una tienda de campaña que parecía un pabellón. El techo, cuyo dosel estaba dispuesto a modo de cabezuela, era alto. Lo sostenían 6 gruesos postes interiores envueltos en seda de espiral. A pesar de su tamaño, parecía que los encerraba ahí dentro. La solapa que impedía el paso a su interior ayudaba a silenciar los sonidos provenientes del exterior. Laurent había escogido aquel lugar. Se familiarizó con él. Había unos cuantos muebles, asientos bajos, cojines y, al fondo, una larga mesa, cubierta por manteles y cuencos de poca profundidad con peras y naranjas en almíbar, como si fueran a picar dulces. Apartó la mirada de la mesa para encontrarse con los ojos de la figura exquisitamente ataviada que apoyaba un hombro en el poste de la tienda. «Hola, amante», saludó Laurent. No sería fácil. Damen se obligó a asimilarlo. Se obligó a recorrer la elegante tienda con la armadura puesta, aplastando a su paso delicadas sedas bordadas con sus pies manchados de barro. Arrojó el estandarte del regente sobre la mesa. Este aterrizó con estruendo. Era un revoltijo de lodo y seda manchada. Luego dirigió la mirada hacia Laurent. Se preguntó qué veía el bereciano cuando lo miraba. Sabía que tenía un aspecto diferente. «Hemos conquistado Charcy». Ya lo imaginaba. Se obligó a tomar aire antes de continuar. «Vuestros hombres creen que sois un cobarde. Nicandros cree que nos habéis engañado, que nos enviasteis a Charcy para que muriésemos a manos de tu tío». «¿Y tú te lo crees?», preguntó Laurent. «No», respondió Damen. «Nicandros no os conoce. Y tú sí». Damen observó la disposición del peso de Laurent, cómo se agarraba el cuerpo con cuidado. Su mano izquierda todavía descansaba con aire despreocupado en el poste de la tienda. Se acercó a él lentamente y le colocó una mano en el hombro derecho. Por un momento no ocurrió nada. Damen intensificó su agarre y le clavó el pulgar. Más fuerte. Vio que palidecía. «¡Para!», le ordenó Laurent al fin. Lo soltó. Laurent había retrocedido y se agarraba el hombro donde el azul de su jubón se había oscurecido. Le manaba sangre de algún lugar que acababa de vendar. El bereciano tenía los ojos muy abiertos y lo miraba de forma extraña. «Vos no romperíais un juramento», dijo Damen una vez la sensación que tenía en el pecho se desvaneció. «Ni siquiera a mí». Tuvo que obligarse a retroceder. La tienda era lo bastante grande como para permitirle el movimiento. 4 pasos lo separaron. Laurent no contestó. Aún tenía una mano en el hombro y tenía los dedos pegajosos a causa de la sangre que los cubría. «¿Ni siquiera a ti?», repitió Laurent. Damen se obligó a mirar al príncipe. La verdad era una horrible presencia en su pecho. Pensó en la única noche que habían pasado juntos. Pensó en Laurent entregándose a él, vulnerable y con los ojos oscuros. Pensó en el regente, quien sabía abatir a un hombre. En el exterior, 2 ejércitos estaban listos para luchar. Había llegado el momento, y no podía hacer nada para impedirlo. Recordó la constante sugerencia del regente: «Acuéstate con mi sobrino». Lo había hecho, lo había seducido, y se había ganado su favor. Entendió que Charcy carecía de interés para el regente. No significaba nada para él. Su verdadera arma contra Laurent siempre había sido Damen. «He venido a decirte quién soy». El bereciano le resultaba muy familiar. Su color de pelo, su ropa ajustada, sus labios carnosos que mantenía tensos o rígidamente contraídos, su implacable ascetismo, su insoportable mirada azul. «Sé quién eres, Damianos», repuso Laurent. Damen lo escuchó mientras parecía que el interior de la tienda cambiaba y los objetos adquirían otra forma. «¿Pensabas», prosiguió Laurent, «que no reconocería al hombre que mató a mi hermano?» Cada palabra era un trocito de hielo, dolorosa, afilada, una esquirla. Laurent hablaba con firmeza. Damen dio un paso atrás sin pensar. La cabeza le daba vueltas. «Lo supe en palacio, cuando te trajeron a rastras ante mí», dijo Laurent. Sus palabras seguían siendo firmes, implacables. «Lo sabía en los baños, cuando ordené que te azotaran. Lo sabía». «¿En Ravenel?», lo interrumpió Damen. Le costaba respirar. Miró a Laurent mientras los segundos pasaban. «Si lo sabías», aventuró Damen, «¿cómo pudiste dejar que me follases?» Le dolía tanto el pecho que apenas reparó en las señales que enviaba Laurent.
Su autocontrol, su rostro, siempre pálido, ahora estaba blanco. Necesitaba ganar en Charsey, y eso has hecho. Ha valido la pena aguantar. A continuación, Loren pronunció las espantosas palabras de manera clara. Tus torpes atenciones a cambio. Aquello le hizo tanto daño que se quedó sin aire. Mientes. El corazón le latía con fuerza. Mientes. Hablaba demasiado alto. Pensabas que me iba a ir. Prácticamente me echaste. Lo dijo a medida que la comprensión crecía en su interior. Sabías quién era. Sabías quién era la noche que hicimos el amor. Recordó a Laurent entregándose, no la primera vez, sino la segunda, más dulce y más lenta, lo tenso que estaba, cómo había... No hiciste el amor con un esclavo, lo hiciste conmigo. Y aunque no era capaz de pensar en ello con claridad, captó un atisbo de lo que sucedía, un atisbo lejano. Pensaba que no lo ibas a hacer. Nunca se me ocurrió que fueras a... Dio un paso al frente. Laurent, hace 6 años, cuando luché contra Auguste, yo no pronuncié su nombre. Espetó Laurent con esfuerzo. No vuelvas a pronunciar su nombre jamás. Tú mataste a mi hermano. A Laurent le costaba respirar y casi jadeaba al hablar. Se aferraba a la mesa de detrás con las manos tensas. ¿Eso querías oír? ¿Que sabía quién eras y aún así que dejé que me follaras? El asesino de mi hermano. Lo mataste como si fuera una bestia en el campo de batalla. No, repuso Damen al tiempo que sentía retortijones en el estómago. Eso no es... ¿Debería preguntarte cómo lo hiciste? ¿Qué aspecto tenía cuando tu espada lo atravesó? No. ¿O acaso debería hablarte del hombre que era solo una ilusión, que me dio buenos consejos, que estuvo a mi lado y que nunca me mintió? Yo no te he mentido nunca. Sus palabras adquirieron un cariz ominoso en el silencio que las siguió. Laurent, ¿yo soy vuestro esclavo? Citó Laurent. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No hables de eso como si... le pidió. ¿Como si qué? Como si hubiese sido a sangre fría, como si lo hubiese planeado, como si no hubiésemos cerrado los ojos y hubiésemos fingido que era un esclavo. Se obligó a decir la verdad. Yo era tu esclavo. No había ningún esclavo, dijo Laurent. Nunca existió. No sé qué clase de hombre tengo delante, solo sé que lo estoy viendo por primera vez. Él está aquí, dentro de mí. Le dolía el cuerpo como si le hubiesen arrancado la piel. Somos la misma persona. Pues arrodíllate, le instó Laurent. Bésame la bota. Dirigió la mirada a los acusadores ojos de Laurent. La imposibilidad de hacerlo le provocaba un dolor agudo. No podía hacerlo. Solo podía contemplar a Laurent desde la distancia que los separaba. Las palabras lo herían. Tienes razón. No soy un esclavo, dijo. Soy el rey. Maté a tu hermano y tengo tu fuerte. Mientras hablaba, Damen sacó un cuchillo. Notó más que vio cómo la atención de Laurent se desviaba hacia él. Las señales eran sutiles. Había entreabierto los labios y tenía el cuerpo en tensión. Laurent no miraba el cuchillo. Seguía con los ojos clavados en Damen, que le devolvía la mirada. Así que me vas a hablar como a un rey y me vas a decir por qué me has llamado. Lentamente, Damen tiró el cuchillo al suelo de la tienda. Los ojos de Laurent no siguieron su trayectoria, sino que seguían clavados en él. ¿No lo sabes? Se extrañó Laurent. Mi tío está en Aquielos.